Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto poder llegar hasta tu casa, hasta tu sala y poder compartir este tiempo. Nos encanta estos días porque podemos aprender, podemos llevar a cabo las enseñanzas que recibimos cada domingo. Y yo te invito en esta mañana, si tú estás ahí en tu casa, toma tu lugar y prepara tu dispositivo, tu Biblia, para que puedas aprender un poco de lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y algo que hoy quiero transmitirte es algo que se está viviendo hoy, y veo los medios de comunicación, veo el Facebook, veo las noticias, escucho a la gente y me doy cuenta de algo. Esta situación se está metiendo mucho en el corazón de la gente, se está metiendo mucho en la mente de las personas y está llevando por consecuencia que la gente tome decisiones a veces muy arriesgadas, sin medir las consecuencias. He visto algunos videos de gente que se suicida por la situación que se está viviendo hoy. El miedo es algo que está metiéndose en nuestras vidas, está metiéndose en nuestros hogares y está generando un caos. Hoy la gente corre al supermercado, por ejemplo, al Walmart, al Sam's, a hacer compras por miedo a que no haya. Y el temor es algo, déjame decirte que el temor es algo que el diablo utiliza, es una de las herramientas que el diablo utiliza con mayor frecuencia para lograr sus propósitos. Porque cuando hay miedo, la fe queda bloqueada. Por eso es que el diablo sabe el potencial que hay en el temor, en el miedo. Cuando una persona siente miedo, en ese momento su fe queda bloqueada, queda detenida, y esto imposibilita que la mano de Dios se mueva sobre esa persona. Y es por eso que el diablo hace todo lo posible para meter o infundir temor en la vida de las personas. Y tenemos que entender, tú tienes que entender primero qué es el temor. Y déjame decirte que de acuerdo al diccionario dice que el temor o el miedo lleva a un sujeto a escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañino para su persona. O sea que el temor es una sospecha o desconfianza de un daño futuro. Y si tú te pones a analizar, y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos reaccionado por miedo, hemos hecho cosas sintiendo miedo. ¿Por qué? Quizá por las situaciones que hemos vivido, quizá por lo que nuestros oídos han escuchado o nuestros ojos han visto. Muchas veces hacemos las cosas por miedo. Hoy la gente está comprando, como les decía hace un momento, cosas en el Sam's, en los supermercados, por miedo a quedarse sin comida. Hoy la gente está cuidando su dinero por miedo a que el día de mañana haya una recesión económica. Hacemos muchas cosas por miedo. Y el miedo no lo podemos quitar de nuestra vida, el miedo es parte de nuestra vida, pero el miedo es una barrera que nos impide avanzar, es una barrera que te impide disfrutar la vida. Y cuando el miedo es excesivo en gran manera, entonces te paraliza. El miedo te bloquea emocionalmente y te limita a disfrutar en muchas ocasiones de las pequeñas o grandes victorias de la vida. Muchas veces por miedo no emprendemos un negocio. Muchas veces por miedo no nos acercamos a una persona. Muchas veces por miedo no abrimos la boca haciéndonos la idea de que quizá recibamos un no por respuesta. Y esto es algo que tenemos que aprender, y en esta mañana yo te voy a hablar de 2 puntos que tenemos que aprender sobre el miedo, sobre el temor. Y esto, déjame decirte que le puede suceder a cualquier persona, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adulto, sea la persona más espiritual o la persona menos espiritual. Todos en un momento de nuestra vida podemos ser invadidos o nos puede ganar el miedo. Y el miedo número 1, como te decía hace un momento, el miedo puede llegar a través de las personas. ¿Cómo puede llegar el miedo a través de las personas? Y quiero que me acompañes en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 1. Allí encontramos la historia de un hombre de Dios que era utilizado fuertemente para hablar de parte de Dios. Y en esta historia vemos a este hombre que dice la Biblia que él solito destruyó con su propia mano, mató a 400 hombres que adoraban a Baal. Este hombre llamado Elías era un hombre que tenía una relación muy estrecha con Dios.
Era un hombre que cuando él oró en ese momento, el cielo o del cielo descendió fuego. Pero dice aquí en el libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 1, Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba, el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel. Date cuenta cómo las palabras de una persona, una mujer, lograron que un hombre que se había enfrentado a 400 hombres, él solo se había enfrentado a 400 hombres y los había exterminado. Las palabras de una mujer lograron infundirle miedo, terror, al grado de olvidarse de su ayudante y dejarlo ahí en un territorio en Judá. ¿Todo por qué? Por miedo. Yo me imagino a Elías cuando escuchó este mensaje. De pronto a su mente vino el pensamiento: mi vida corre peligro. Y en ese momento Elías se vio solo, se vio sin una protección, se vio sin un guardaespaldas, se vio expuesto a las amenazas de esta mujer y tuvo tanto miedo, dice la Biblia, que le pidió a Dios que le quitara la vida. La gente que nos rodea puede transmitirte el miedo. La gente que te rodea muchas veces solo habla cosas fatalistas. Solamente en muchas ocasiones hablan solamente cosas negativas. Y ahí es donde tú tienes que tener cuidado. ¿A qué le estás prestando tus oídos? ¿Qué tipo de gente o con qué tipo de gente te estás juntando? Y no quiero decir que tampoco te tapes los oídos o te tapes los ojos a lo que está sucediendo o lo que están hablando, pero muchas veces prestamos más atención a esos comentarios negativos, a esos comentarios de no se puede, a esos comentarios de no creo que lo vayas a lograr, no creo que lo vayas a alcanzar, creo que esta situación está muy difícil, creo que nos vamos a morir. Y eso el diablo sabe utilizarlo para sembrar en tu corazón miedo, terror, pavor. Y esos comentarios nos llevan a tomar decisiones en muchas ocasiones drásticas. Estoy en un grupo ahí en tu casa, un grupo de la comunidad, y veo ahí en ese grupo cómo suben los mensajes: por favor, no salgan. Hoy veo pancartas ahí en la calle donde dice las cosas que les van a pasar si salen y se contagian de este virus que está hoy propagándose a nivel mundial. Te vas a morir, te vas a enfermar, vas a sufrir. Y por consecuencia la gente se encierra en su casa. No minimizo lo que este virus puede hacer, pero muchas veces la gente, por miedo se paraliza, se neutraliza. Y hay que tener cuidado a qué o a quién le estás prestando oídos. Ese es el primer punto que tenemos que atender. El miedo puede llegar a tu vida a través de las personas. Número 2, el miedo o el temor puede llegar a tu vida a través de las circunstancias. Las circunstancias que vivimos el día a día, las circunstancias que vivimos en el pasado. Quizá tuvimos una experiencia dolorosa y nos llevó a tener miedo. Quizá en algún momento tuviste un matrimonio desagradable y por consecuencia hoy tienes miedo a volver a enamorarte, a volver a estar con otra persona. Quizá un negocio que fracasó en un momento hoy te llevó a tener miedo para emprender otro negocio. Las circunstancias también pueden infundir miedo en nuestra vida. Y yo recuerdo el pasaje ahí en Deuteronomio donde Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés que van a tener que ir a pelear, que van a tener que ir a la guerra, que van a tener que ir a conquistar una promesa que Dios les había dado. Y iban a ir a pelear con gente preparada, iban a ir a pelear con gente capacitada.
gente más poderosa, gente que tenía los recursos para poder ganar una batalla. Y en el Deuteronomio 20, versículo 8, Moisés le dice al pueblo de Israel: si alguno tiene miedo, es mejor que regrese ahora mismo. Quizá el pueblo de Israel había escuchado de esas naciones, de esos pueblos, del potencial que tenían como milicia. Recordemos que el pueblo de Israel venía de la esclavitud, y en comparación a una nación que había sido formada o capacitada para tener un ejército, el pueblo de Israel no tenía nada de preparación para una guerra. Esa circunstancia llevaba a los hombres del pueblo de Israel a tener miedo. Las circunstancias nos llevan a tener miedo. ¿Qué circunstancia has vivido, hemos vivido en este tiempo que te ha llevado a tener miedo? ¿Qué circunstancia has vivido que te ha llevado a paralizarte y a no atreverte a abrir ese negocio? ¿Qué circunstancia has vivido a querer ya no estar nuevamente con otra persona? ¿Qué circunstancia has vivido para ya no querer emprender algo nuevo? ¿Qué circunstancia has vivido para no arriesgarte a explorar nuevas cosas? Las circunstancias son importantes. Y sí, es cierto, vivimos cosas que nos hicieron tener miedo, vivimos cosas que nos hicieron sufrir, pero no por eso tenemos que detenernos, no por eso tenemos que quedarnos encerrados en esa burbuja de miedo, quedarnos encerrados en esa situación y no querer saber más de la vida. En la Biblia encontramos el antídoto perfecto para poder vencer el miedo. El antídoto correcto para poder minimizar ese miedo en nuestra vida, para poder tomar control de ese miedo que hay en tu vida. Y dice la Biblia en el Salmo 91 del 1 al 2: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerza, el Dios en quien confiamos. Número uno, lo que tenemos que aprender para atacar ese miedo es confiar en Dios. Tienes que aprender a confiar en Dios. Pero es que sufrí, pero es que me dolió, pero es que hoy es el tiempo de tomar la decisión de confiar en Dios. Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete, y Dios ha cumplido cuidarte, y Dios ha cumplido ayudarte. Así es que no tienes por qué tener miedo. La promesa es vigente, pero tú, nosotros, cada uno tenemos que tomar la decisión de confiar en Dios y esperar en Él. Dice este pasaje, y me llama la atención cuando dice: pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Quiere decir que vas a pasar en medio de la circunstancia, pero vas a pasar con la protección de Dios. Vas a pasar con la ayuda de Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios. No es una varita mágica. La confianza en Dios no es una varita mágica que cambia las cosas. No por decir creo en Dios, tu situación va a cambiar. Pero sí va a hacer la diferencia de cómo vas a pasar esa situación. Sí va a hacer la diferencia de cómo vas a enfrentar esa situación, y sí va a hacer la diferencia de cómo vas a salir de esa situación. Por eso es importante que, número uno, aprendas a confiar en Dios y a esperar en Dios. Número dos, dice la Biblia en el Salmo capítulo 34, 4 y 5, le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró
me libró del miedo que tenía. Los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasarán vergüenza. Quiere decir que aquí hay algo importante. La oración te va a ayudar a poder quitar el miedo que se ha sembrado en tu corazón. La oración te va a ayudar a poder minimizar ese miedo y salir adelante. Le pedí a Dios que me ayudara. Creo que es importante poder en este tiempo acercarnos a Dios. Y la semana pasada estábamos viendo que este tiempo de crisis donde el gobierno nos pide meternos a nuestros hogares, estar en nuestros hogares, sería un buen tiempo para buscar de Dios ahí en nuestro hogar. Pero aquí dice, le pedí a Dios que me ayudara. Entonces ese tiempo, pídele a Dios que te ayude. Acércate a Dios y dile, ayúdame ahora que no tengo empleo, ayúdame ahora que no tengo ventas, ayúdame hoy que me siento enfermo, ayúdame hoy que tengo miedo de lo que quizá pueda pasar mañana, tengo miedo de lo que quizá pueda suceder el día de mañana, ayúdame Dios. Y déjame decirte que la respuesta a tu vida de parte de Dios va a ser positiva y Él te va a quitar, ayudar a quitar el miedo de tu vida. ¿Por qué? Porque dice, los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenza. Tú no tienes como hijo, como hija de Dios que vivir avergonzado. Tú no tienes por qué vivir triste o angustiado por la situación que hoy se está presentando. El miedo no tiene por qué tener control de tu vida. La oración es importante. La oración es crucial en este tiempo. Confiar en Dios, sabiendo que Dios tiene cuidado de sus hijos. Sabiendo que Dios es tu proveedor. Sabiendo que Dios es tu sanador. Entonces, tienes que confiar en esa palabra y esperar que esa palabra sea una realidad en tu vida. Hoy, los hijos de Dios tenemos que estar siendo desafiados, o estamos siendo desafiados a salir adelante ante esta situación o la situación que se te presente, que se nos presente. Es un desafío salir adelante y tú decides o te quedas con el miedo o sales victorioso de esta situación. Hoy es un tiempo de oportunidades. Mucha gente no ve la oportunidad en esta situación. Mucha gente solo ve caos, mucha gente solo ve terror, mucha gente solo siente miedo y busca protegerse. Pero creo que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que salir adelante y vencer las situaciones con las promesas de que Dios no te va a dejar solo. Dice Isaías, y con esto termino, Isaías 41:10, por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Esta palabra de Isaías hoy tiene que entrar en lo más profundo de tu corazón, tiene que entrar en lo más profundo de tus huesos y tiene que ser una realidad. No tengas miedo porque tienes un Dios todopoderoso. No tengas miedo porque tienes un Dios que está contigo. No tengas miedo porque tienes un Dios que te va a dar fuerza y ayuda. No tengas miedo porque tienes un Dios que te va a dar la victoria en medio de la situación que estás viviendo. No tengas miedo porque eres un hijo, una hija de Dios. Así es que yo te animo en esta mañana a que te levantes y sigas adelante. Yo te animo en esta mañana a que no dejes que el miedo invada tu corazón. Todo lo contrario. Llena tu corazón,
Llena tu mente de las promesas, de la palabra de Dios y actúa y avanza, porque Dios está contigo. Muy buenos días.